por ahí te pedimos primero que te presentes un poco, cuentes un poco tu acercamiento personal al PRT, pero vamos a empezar en el 70 con la fundación. O sea, el testimonio en qué lo quieren, particularmente en la historia del PRT. A nosotros nos interesa del periodo del 70 al 76, nos interesa el proceso político general y cómo distintos actores intervinieron en ese proceso político. Nos interesan también historias particulares, historia de movimientos armados, y en particular del PRT nos interesa. Vos verás, digamos, de qué también te interesa más hablar a vos, si es más de la historia del partido o la historia de la política de esos tiempos y cómo actúa el partido en relación a ello, pero lo que más nos interesa es esto último. Claro, está bien. Lo que ocurre con este tipo de cosas es que hay testigos de la época, protagonistas de la época, que pueden hablar como si vivieran la época porque bueno, la siguen viviendo de alguna manera. Y yo, como he hecho una reflexión y todo, sobre todo, a veces no sé si era lo que pensábamos en la época, lo que pienso ahora, a veces no sé si hay que aclararlo. Bueno, eso. ¿Puedes aclararlo? Como, es decir, si a mí, bueno, lo digo exageradamente, yo me pongo que era lo que pensábamos, entonces hay una manera de decirlo, claro, sí. Pero lo que pasa es que hay un montón de cosas que yo mismo pensaba en aquel momento que hoy las he revisado, ¿no? Donde vos quieras hacer un señalamiento de nosotros pensábamos en ese momento así, o querés hacer más bien un comentario más crítico de eso desde hoy, eso sentiste vos libre de hacerlo, las dos cosas. Bueno, está bien. Depende de cómo viene la pregunta entonces. Gracias. Sí. Tomando en cuenta sobre todo los fenómenos políticos del país, o sea, la situación del gobierno militar y cómo eso influyó en la conformación de esta agrupación. Bueno, lo que pasa es que es inevitable algún tipo de antecedente, ¿no? Es decir, me interesan los antecedentes por las conclusiones que se suelen sacar ahora, ¿no? En el sentido de que yo soy un hombre que vengo de los 60 más que de los 70. O sea, yo empecé a militar en el 58, entonces, bueno, es bastante más. Y bueno, sobre todo lo que fue la década del 60, es decir, del 60 en sentido neto, es decir, de 1960 en concreto en adelante, ¿no? Y digo 60 en adelante porque la influencia de la Revolución Cubana fue determinante, ¿no? Es decir, en 59 tomaron el poder, después todos los hechos. Lo que quiero decir que existían entre el 60 y el 66, que es el periodo que a ustedes les interesa en este caso, existían una serie de antecedentes, o sea, existíamos ya jóvenes que pensábamos, podría decirse en algún sentido prematuramente, que la salida del país era inevitable en la lucha armada. Y eso me parece que es importante desde el punto de vista de la historia, porque nosotros estábamos convencidos, digamos, sea porque el golpe del 55, sea porque el golpe después a Frondizi, es decir, vivíamos golpes militares tras golpes militares, y además porque en los años 60, ninguno de ustedes vivió esa época, en los años 60, en los primeros años 60, había una frase que recorría el país, que era: en este país hay que cortar 100.000 cabezas. Las cabezas que había que cortar dependía de quién lo dijera. Para uno era la cabeza de peronista, para otro era la cabeza de gorila, para otro era la cabeza comunista, para otro era la cabeza de fascista. Pero en todo caso, esa sensación de que este país no tenía salida, que no fuera en un enfrentamiento bélico, ya estaba impregnada en una parte de nuestra generación. Y de diversos grupos, y de hecho están los grupos que efectivamente se alzaron, como Turunco, como el caso de Massetti en
en Salta, y diversos intentos que hubo, o sea que algunos incluso lo llevaron a la práctica. En mi caso yo venía del grupo Praxis, que orientaba a Silvio Frondizi, y nosotros también pensábamos que bueno, que la salida armada era inevitable. Es decir, lo único que se discutía era cómo iba a ser esa salida. O sea, pasar de la tesis de la insurreccional clásica a una tesis de guerrilla tipo guevarista, una cosa así. Y para el tiempo que nos ocupa, entonces, yo creo que hay un momento ahí clave, porque todo eso podía haber sido teorización, ¿no? Teorización, y como ahora se sigue teorizando, cualquier partido de izquierda, todos tienen una teoría de cómo hay que hacer el cambio social, ¿no? Todo podía haber sido teorizaciones, y yo podía haber envejecido como Altamira, ¿no? Para dar un ejemplo que es de mi generación, es decir, teorizando algo. Lo que ocurre es que el que permitió o posibilitó que las teorizaciones hicieran posible llevarlas a la práctica fue el golpe de Onganía. Es decir, el golpe de Onganía del 66 lo que hace, de alguna manera, por un lado cierra todo proceso político, eso es objetivo, pero en nuestra subjetividad nos dice, tenemos razón, no hay otra salida. Me explico, sin el golpe de Onganía es posible que esto no hubiera ocurrido, lo más probable. Pero al mismo tiempo también es cierto que para que se diera tenía que haber habido, como hubo, ya gente dispuesta a hacerlo. Me explico, que también podía haber habido golpe. De hecho, sigo con el ejemplo de Altamira, me parece perfecto, ¿no? No porque tenga nada personal, pero quiero decir, alguien que tiene una idea, la sigue toda su vida. De hecho, una cantidad de otros jóvenes y otras organizaciones no agarraron ese camino. Me explico, eso para mí es clave en ese momento, y eran las discusiones de la época. El punto en común, es decir, los puntos de divergencia entre esta generación eran muchos. Hay fundamentalmente dos grandes líneas. La línea que planteaba un camino independiente entre los que yo me cuento ya de entrada, porque venía del grupo Praxis, ¿no? Y la línea de los que planteaban un camino dentro del peronismo. Es decir, que consideraban el peronismo un movimiento nacional, que si fuera del peronismo no se podía hacer nada. Bueno, esas eran las dos grandes líneas. Pero después habían los diversos matices dentro de esas líneas, uno que planteaba un detalle más, detalle menos, hoy en día que en ese momento eran cosas cruciales, ¿no? Pero había un punto en común de todas las líneas, que esto también es importante me parece, que era lo que se resume en la frase el único camino. Es decir, todos planteábamos a nuestra manera que había un único camino, y ese único camino era la lucha armada. Es decir, no había otro camino, ¿no? En eso coincidíamos todos, digamos. Me refiero a todos los que optamos por este camino. Entonces, en base a eso, las discusiones se daban en dos ángulos. Por un lado, con quienes planteaban de que, bueno, que no era posible, o que no estaban dadas las condiciones, o directamente que planteaban un proceso progresivo, ¿no? Tradicional. ¿Quiénes son estos? Y el Partido Comunista, ¿no? el Partido Socialista, y dentro del peronismo mismo, ¿no? La lucha política, es decir, que decíamos que no era el momento, o no era el momento, o la lucha armada o la revolución violenta era una cuestión que ya pasó la historia, y nosotros insistíamos que no había otra manera. En eso, digamos, eran las dos grandes divisiones. Y dentro de nosotros, los que planteamos la estrategia armada, entonces después se dividían, como digo, entre los que les planteaban por el lado del peronismo, dentro del peronismo, e incluso con diversas tácticas. Lo que quiero hacer la imagen es que eso era una Babel ideológica, es decir, había ciertos elementos concretos de acción, pero después las matices eran, por eso es la existencia de muchos grupos, de muchísimos grupos. En mi caso, yo tomé contacto con el PRT en 1968, bastante avanzado de la experiencia del PRT, digamos de la experiencia, más que de la experiencia de la historia, digamos así, teórica del PRT, porque el PRT no hace lucha armada sino hasta el 70, ¿me explico? Pero hay toda una historia previa al PRT que yo no participé,
y que en todo caso lo que es interesante, por qué yo me incorporo al PRT y no a otro o otra experiencia. En realidad, como yo venía de esta corriente de Silvio Frondizi y, digamos, un marxismo que no era ni el stalinismo ni el trotskismo clásico, digo esto no despectivamente, digo como categoría, ¿cierto? La tercera internacional y la cuarta internacional. Nosotros éramos independientes, éramos independientes de esas dos líneas, éramos más bien espartaquistas, ¿no? Seguíamos la línea de Rosa Luxemburgo, bueno, como siempre, se un montón de líneas. Lo que ocurre es que en el año, cuando estalla, da el golpe de Onganía, al principio, el golpe de Onganía, también hay que recordar que creó una gran expectativa. Es decir, en realidad el país se dividió entre la gente que tuvo una esperanza en Onganía, que fue mucha. La expresión de Perón fue de sencillez hasta que aclare. La de CGT se dividió entre colaboracionistas y dialoguistas y colaboracionistas. Una gran parte del movimiento popular creyó que Onganía era el peruanismo, es el ejemplo de los peruanos, ¿no? De Velasco Alvarado y todo el golpe de los nacionalistas peruanos. O sea, Onganía creó una expectativa que duró, no recuerdo cuánto, pero unos meses, o muy poquitos meses. Es decir, la expectativa se rompió con esa serie de hechos que terminaron en los famosos ASOS, ¿no? Es decir, creo que empezó Tucumán, me parece que había sido la noche de los bastones largos en Buenos Aires, la represión del movimiento obrero, y después, Correntinazo, Rosariazo, hasta el Cordobazo. En ese periodo previo, el Cordobazo fue en el 69, en ese periodo que iban entre el 67, cuando ya empezó en todo caso yo no sé si por instinto, porque para mí Onganía era el fascismo, así lisa y llanamente era la expresión del fascismo. Y entonces empezábamos a tener búsquedas, sentíamos que era el momento de todo lo que habíamos teorizado, ya yo llevaba como 10 años en la actividad, lo que habíamos teorizado. Les aclaro que yo venía del movimiento obrero, es decir, había sido delegado de varias fábricas, varios sindicatos, y teníamos que llevarlo a la práctica. Y me encontré en un momento que empezaron los planteos concretos de organizar un tipo de forma armada, y de las ofertas que había, por así decirlo, la del PRT me resultó en ese momento la más adecuada a lo que yo pensaba, a mi concepción. Si bien con el PRT como tal yo no tenía demasiada afinidad, porque como digo, el PRT venía de la tradición trotskista, ¿no? de tradición y de formación trotskista, y yo venía de una cosa más, de otra línea. Pero me pareció, basta de coqueteos, el partido perfecto no existe, perfeccionaremos y opté por esta línea, ¿no? La evaluación del PRT en ese momento era coincidente con la suya en cuanto a que el gobierno de Onganía era el fascismo y por lo tanto correspondía enfrentarlo por la vía de las armas. Sí, no en cuanto a la definición de fascismo, que es una palabra muy general. En ese momento el PRT planteaba una cosa más precisa, ¿no? Pero no importa. En todo caso, yo planteaba el fascismo como una palabra sin precisión, ¿no? Porque después hubo discusiones eternas si Videla era fascista o no. El PRT planteaba con precisión que el gobierno de Onganía fue un golpe preventivo, de tipo bonapartismo militar, preventivo, por las luchas que se avecinaban, y que por supuesto autoritario extremo, no era fascismo, porque el fascismo clásico tenía otras categorías, apoyo de masa, apoyo de la clase media, es decir, estas cuestiones ya además de definición de categorías, ¿no? Pero en todo caso, esencialmente lo que me decía es si la Onganía no daba lugar para ningún otro tipo de salida y estaba justificado el alzamiento armado. ¿Y el PRT en ese momento ya había optado por la acción armada? Claro, en el momento que yo me contacto con el PRT, precisamente el PRT sufría una de las, la tercera división, una cosa así, porque el PRT venía también haciendo el planteo de la lucha armada ya desde el
63, y concretamente del 65, es decir, antes del golpe. Por eso digo que la idea de la lucha armada estaba antes del golpe. Yo creo que si queremos ser rigurosos con la historia, no podemos aceptar algunos testimonios de compañeros nuestros que dicen no tuvimos otra opción, los militares dieron un golpe y no tuvimos. No, yo creo que siempre hay opciones. Nosotros tomamos la opción, cuando digo esto ni me arrepiento, pero quiero decir, nosotros tomamos la opción. Y el propio PRT venía. De hecho, el PRT es una organización que surge de una fracción del trotskismo llamada Palabra Obrera, junto con un grupo indigenista, que son los hermanos Santucho, y que nace precisamente para organizar la lucha armada en Argentina. Es decir, por supuesto, en un estado que en Argentina había, en ese momento había caído el gobierno de Frondizi, ¿no? En el 62 creo que era Frondizi. Hubo un intermedio ahí con Guido, donde en ese momento se iba Azules y Colorado, el enfrentamiento Azules y Colorado. Es decir, era de inestabilidad. Después vino el gobierno de Ilia, que era legal pero ilegítimo por la oposición del peronismo. Es decir, lo que se suponía que en Argentina la democracia no funcionaba. Entonces el PRT había nacido esa unión justamente para preparar un partido que hiciera la lucha armada. Lo que ocurre es que para el momento que nosotros estamos hablando, es decir, que yo me incorporo, que se dan las condiciones, digamos, se dan las condiciones, dentro del PRT surge un grupo liderado por Santucho, que dice, bueno, ya está, ahora hacemos, nos lanzamos, y es que es con ese grupo que yo contacto, digamos. Y ahí el PRT sufre una división entre lo que sería la línea de Santucho y la de Nahuel Moreno, que hablaba de la lucha armada, pero decía que todavía no estaban dadas las condiciones, etc. ¿Y el grupo Santucho qué envergadura tenía? ¿Cuánta gente era de los...? Muy poco, en realidad. Es decir, esto es interesante, no sé, interesante los detalles, yo temo a veces irme demasiado detalle, pero es interesante porque yo venía de quiero transmitirlo como yo lo viví, porque la pregunta es muy importante, porque a veces la gente se cree que acá hubo un momento que éramos miles de gente que nos saltaba, ¿no? Es decir, eso es lo impresionante. Yo venía, como digo, de una experiencia en el sindicalismo muy, muy intensa, con el grupo Praxis, había estado con el grupo de Malena, que le llamaban de Viña, sí, Ismael Viña, ¿no? En fin, quiero decir, un hombre que estaba acostumbrado a conocer fuerzas políticas, por supuesto tenía relaciones buenas con el peronismo revolucionario, con medio mundo, es decir, y cuando me contacto con el PRT yo pensaba que el PRT era una organización, pero bueno, que tenía las regionales, que es cierto que tenía inserciones por todos lados, ¿no? Pero entre los fraccionamientos que se dieron, entre una cosa y otra, que se fracciona primero el gran fraccionamiento y después cuando llaman el quinto congreso famoso, ya voy a decir por qué famoso, ¿no? Se vuelve a fraccionar nuevamente. En realidad, cuando nosotros vamos, yo soy ya incorporado nuevo en mi ciudad natal, que es Zárate, donde ahí lo fundamos, el PRT ahí no existía, nosotros lo fundamos con un grupo de amigos, de viejos militantes. Y bueno, yo voy de delegado al Congreso. Cuando yo voy a ese Congreso, la verdad es que era una lágrima. O sea, a mí me cargan algunos de los compañeros que están recopilando documentos y todo, digo, pero estoy hablando de verdad real, porque parece que fuera una vergüenza decir. Yo calculo porque no había precisión eso, no eran más de 200 personas en todo el país. Es decir, los que seguimos para decirlo así, los que seguimos a Santucho en ese momento, activos, no eran más de 200 personas. Por supuesto que siempre hay redes de colaboradores, amigos, la tía, me explico lo que ocurre, o lo que algunos consideraban, bueno, uno de esos 200 era un delegado sindical, entonces, pero daba por hecho que ese sindicato, pero bueno, no es real, digamos. Lo asombroso es como un núcleo. Y además de que no éramos más de 200, en general la ruptura que se dio con Moreno, la primera ruptura que se da con Moreno, se va del PRT y los cuadros dirigentes. Los que quedan son muy pocos dirigentes, del miembro del Comité Central son apenas media docena, entre ellos Santucho. Y después cuando se da la segunda ruptura, que es previa al quinto congreso, que es donde yo intervengo ahí más que nada,
Bueno, la verdad que del viejo Comité Central del PRT, que como quiera que sea, era un partido con presencia en todo el país, con la formación del trotskismo, el marxismo, como quiera que sea, digamos, como si fuera el PO ahora, ¿no? Sí, con cuadros, estructura. De los cuadros no quedaba casi nadie del Comité Central, ¿no? En este momento no lo recuerdo, pero no eran más de 4, una cosa así. Entonces se hizo con todos los cuadros medios. Lo que llevó consigo que el PRT que surge, este PRT que se funda en el quinto Congreso, surge con una debilidad de formación política, ideológica y teórica de los cuadros notable. Yo era de los más formados, incluso porque venía de otra, formado me refiero en teoría, estoy diciendo, ¿no? Porque venía de otra, digamos, de otra experiencia, pero eso fue muy notable, ¿no? ¿Cómo se proyectaba el ERP a partir de ese quinto congreso, digamos, cuando se decide como ejército y como lucha armada, que era lo que se imaginaban que se iba a hacer de ahí en adelante? Eso sí que es para hablar. Es decir, nosotros vamos al quinto congreso discrepando con toda la izquierda argentina, incluido el peronismo de izquierda. Porque mientras unos eran guevaristas, eran foquistas y hablaban del monte exclusivamente, mientras otros decían que había que esperar tal cosa, nosotros planteamos algo que acá no se planteaba, que no era invento nuestro, por supuesto, lo habíamos tomado de la tradición marxista, la necesidad de la relación entre partido y ejército, que en ese momento era flamante, digamos, novedad vietnamita, ¿no? Es decir, que el partido que dirige al ejército, que por otra parte parte de la tradición marxista más ortodoxa. O sea, lo que quiero decir que si bien nosotros nos reivindicamos los primeros guevaristas, y los más auténticos guevaristas en el sentido, llamémosle así, ontológico de Guevara, por decirlo así, nosotros no seguimos la línea de Guevara, no fuimos fieles al pensamiento y la práctica de Guevara, que Guevara sostenía que la guerra era fundamental en el campo y que el partido era secundario, lo importante era la columna militar. Nosotros planteamos el partido de la clase obrera y el terreno fundamental era donde estaba la gente, es decir, las masas. O sea, en el caso de Argentina, que es un país urbano, 80% urbano, entonces el combate fundamental era en las ciudades. Te pregunto, como sí, para especificar, ¿cómo estas dos cuestiones fundamentales que ustedes marcan, que es la importancia del partido y la importancia del lugar donde están las masas, o sea, las zonas urbanas, se reflejan en las acciones inmediatamente posteriores del PRT? Digamos, por un lado me refiero a las acciones políticas en relación a los sindicatos ese tipo, y a los otros partidos políticos, y en cuanto a las acciones militares, ¿no? Digamos, cómo eso se refleja en los años 70, 71. Sí, eso tiene, digamos, la implementación iba de este modo. La idea de que la política dirige al fusil, por eso el partido, ¿no? Es decir, que la política tenía que dirigir el aparato armado. Para que la política dirigiera el aparato armado, quiere decir que el partido tenía que dirigir indefectiblemente al RP, al ejército. Tanto por mecanismo administrativo estatutario, digamos, como por ejercicio político, ejercicio real de la dirección, estando el partido metido dentro de esa estructura llamada militar. Y la otra parte de aplicación era que se suponía, y en los primeros tiempos fue así, durante mucho tiempo fue así, que esta dualidad difícil de comprender a veces, todos los militantes del PRT eran miembros del RP. Ahora, no todos los miembros del RP eran militantes del PRT. Lo cual significaba que todos los militantes del PRT, por una razón de moral de combate, estaban obligados a combatir. Pero obligados a combatir no quiere decir que su tarea fundamental de todos los días fuera combatir. Me explico con esto. Sino que, tenían que participar todo. Es, digamos, como una especie de prueba de fogueo, de compromiso. Pero después la mayor parte de los militantes del partido en realidad no estaban destinados al combate, sino estaban destinados a los sindicatos, sobre todo el sindicalismo, que le dimos mucha importancia, al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, ¿no? A la actividad propia del partido y a la propaganda, ¿no?
A nivel sindical, ¿cuál era la principal actividad de esos primeros 2 años, digamos? Insertarnos en la fábrica. Fue como una política, pero lo que pasa es que esos primeros años no tuvo efecto. Recién tuvo efecto a partir del 72, 73 en adelante. ¿Por qué no tuvo efecto? Porque eso tiene que ver también con la historia, que lo decíamos recién, porque cuando se hace el quinto congreso en el 70, entonces la consigna es todo el partido al combate. Es decir, es como que primero hay que dar una señal de presencia en el país. Entonces todo el mundo salimos a combatir, todo el mundo, es decir, los que estábamos en los sindicatos, todo el mundo participó en alguna forma de combate y lo que pasa es que la experiencia era alentadora y entusiasmante, porque a diferencia de las guerrillas clásicas, se tenía que ir al monte, preparar y toda una serie de cosas. Acá era muy sencillo, uno se organizaba en equipo y el combate estaba en la esquina, pero literalmente en la esquina. Es decir, el policía que estaba en la esquina había que quitarle la pistola. ¿Me explico? Entonces, eso de que se combatía en toda la ciudad era de muy fácil realización, por lo menos en los primeros tiempos, que sorprendimos y todo, porque en cada lugar, supongamos nosotros que estábamos en un lugar como Zárate, que no pasaba nada, en cada lugar nos organizábamos con equipo, conseguíamos una primera arma, que a veces era el revólver de algún tío, por así decirlo, a veces se lo comprábamos a algún tipo por ahí, y la cuestión era conseguir sacarle la primera pistola al policía, ya empezaba el combate, digamos, aparte de operaciones de propaganda y eso. Entonces todo ese periodo que fue el año 70, 71, pero que salió y dio combate por todo el país, estos, como decía recién, estos 200 que se multiplicaron rápidamente, pero eso no se hizo sin un costo inmediato muy grande, es decir, inmediatamente empezamos a tener caídas. Por supuesto, en aquel tiempo las caídas fueron fundamentalmente de presos, ¿no? Presos en las cárceles, me refiero. Por supuesto, con tortura, lo que sea, pero digo, todavía no teníamos muertos y no existían los desaparecidos. Y además el otro rasgo que tuvo entre el año 70 y 72, que digo cuando empieza a tener efecto, es que si tomamos la estructura piramidal como estaba hecho, ¿no? Típica marxista, leninista, estructura tanto en el RP como en el partido, las caídas eran de arriba abajo, o sea, arriba, es decir, las caídas sistemáticamente arriba. Bueno, en el año 71, en el 70 se hace el Congreso, y en el 71 cae Santucci y la Plana Mayor. Están presos hasta Trelew, que fue en el 72, ¿no? Pero además de que, digo, los principales dirigentes, yo en ese momento era un dirigente de Comisión Central y de región, ¿no? Caen ellos, que quedan descalabrados la organización. Hay un momento que no queda casi nadie del grupo político. Lo que pasa es que se dan también fugas, entonces. Pero lo que quiero decir que entonces toda esa estructura, por lo que preguntaba él, ¿no? De trabajo de masa, eso se debilita, porque además cuando toda esa plana mayor, más digamos los miembros del Comité Central, los compañeros más formados, no están, entonces lo que naturalmente la organización lo que empuja más que nada es el aspecto militar. O sea, hay toda una respuesta militar. Entonces hay como 2 años ahí que son de acción militar 100%. ¿Qué eran las acciones militares? ¿En qué consistían principalmente? Digamos, si me puede nombrar 2 o 3 que le parezcan las más representativas de ese periodo, ¿no? Sí, las acciones militares tenían que ver, acciones armadas, tenían que ver con una doctrina que nosotros fue muy eficaz, que fue de lo chico a lo grande y de lo sencillo a lo complejo. Es decir, esa era, digamos, la consigna, de lo chico a lo grande y de lo sencillo a lo complejo. Nadie podía saltar por encima de determinado nivel, casi diría que era de un racionalismo prusiano el cumplimiento de eso, ¿no? Que tenía que ver con el entrenamiento en la práctica, que empezaba, la menor, digamos, menor de nivel, era una pintada contra la dictadura protegida con armas, es decir, con un par de pistolas 22, por así decirlo. Que también habían dado un entrenamiento que si venía un patrullero sin una dotación completa había que levantar las manos y rendirse porque iba a enfrentar a un patrullero. Me explico, no era tan loquito como parece. Es decir, era como un entrenamiento. Bueno, si viene un patrullero, ahora si viene el sereno en una fábrica y me quiere detener, nos defendemos.
digamos, el primer nivel, por así decirlo. El segundo nivel de eso eran los famosos caños, que eran explosivos de amedrentamiento, fundamentalmente amedrentamiento. Ninguno tenía objetivo de matar gente, ¿no? Que se hacían con mucho cuidado para armar escándalo más que nada, y que también ya implicaba un riesgo mayor, había que protegerse, había que preparar el artefacto, etcétera, y hacer la pintada, que por lo generalmente se llama propaganda armada, categoría de propaganda armada. Y ya después con ese fogueo se pasaba a un nivel que era el proveerse de armas. Que acá viene ya un combate, que es cuando lo que se llama en términos militares, cuando el blanco ya es móvil. O sea, la persona donde se va a atacar es una persona armada, concretamente la agente de policía que teníamos más cerca, digamos, más inmediato, ¿no? Y que también ahí se seguía un sistema también riguroso de los chicos a lo grande, es decir, había un agente de consigna, es decir, todos los equipos tenían la consigna de hacer este proceso, ¿me explico? No era que había una cabeza que mandaba, sino los equipos. Teníamos el centralismo en cuanto a la orientación, pero los equipos tenían autonomía. El equipo recibía esa consigna y los equipos divididos, cuando digo los equipos me refiero a lo que eran las células, ¿no? De 3 a 5 personas, en su zona tenían que actuar. Entonces se detectaba un policía de custodia, lo codiciado era la pistola y tal vez el uniforme para tener para otros engaños. Y entonces se tenía que chequear sistemáticamente, hacer los planos, cómo se retiraba. A lo mejor para desarmar a un policía, a lo mejor se estaba 2 semanas, una cosa así. Era otro tipo, que se llamaba proveerse de armas, ¿no? De ese nivel se pasaba a un nivel inmediato superior, que era ya desarmar a un policía que tuviera una metra, que era un arma mucho más codiciada. Y de ahí, bueno, de ahí empezaban, seguían. En todo ese periodo, el punto más alto que se llegó fue a asalto a comisarías, ¿no? Que ya es una operación de mucho más envergadura. Me recuerdo la de Gonet, por ejemplo, ¿no? Asalto a comisaría que tenía como objetivo también demostrar que se los podía derrotar. Hasta este punto que estoy relatando todavía no era con el ejército, porque el ejército no salía, digamos. Asalto a comisarías como demostración, por supuesto siempre eran comisarías pequeñas que tenían alguna facilidad para hacerlo, y toma de poblaciones también pequeñas como demostración de fuerza ya orgánica guerrillera, que el que yo recuerdo en este momento es Gonet en La Plata, vecina de La Plata, donde se hizo una operación, se tomó la comisaría, la estación ferroviaria, el correo, bueno, todo. Es decir, se dominó el pueblo unas horas y después se retiraba, ¿no? Y después intensas acciones de lo que llamamos propaganda armada. ¿Había alguna definición o alguna filosofía en cuanto a la manera de dosificar la violencia, digamos, si se llevan a producir enfrentamientos, si había que evitar muertes o si, digamos, que había algún tipo de filosofía o de direccionamiento en cuanto a los grados de la violencia? Sí, eso era muy fuerte, sobre todo el primer tiempo, muy fuerte, y eso tenía, lo que pasa es que con todo lo que pasó a veces uno tiene que estar frente a la cámara y parece que tiene que está mintiendo, exagerando, ¿no? Pero realmente lo que ocurría con la gente, con el grupo PRT, es que nosotros éramos guevaristas en serio, o pretendíamos ser guevaristas en serio. Y digo esto porque la doctrina de Guevara en eso fue muy clara, digamos. Entonces nosotros en realidad adoptamos la doctrina de Guevara. Estoy de acuerdo, bueno, no sé si lo han visto. Guevara cuando no ataca, no tira una emboscada porque los soldados vienen dormidos. Esa cuestión de que el prisionero es sagrado. Cuando es prisionero, el tema de los civiles, en eso que Guevara se expresa en su práctica y en sus escritos. Nosotros éramos muy rigurosos, intentábamos hacerlo. Pero además porque se juntaba el otro elemento con él, digamos, esto podríamos llamarlo, había una faceta que podríamos llamar en esto ontológica, ¿no? O de concepción humanista, si se quiere, de la guerra, por así decirlo. Pero eso se unía a una concepción política.
en el sentido de que si nosotros queríamos hacer lo que llamamos una guerra popular, es decir, levantar la simpatía de la población, que la gente nos siguiera, que la gente estuviera, había que demostrar que nosotros que éramos de todo humanos, seres humanos que se alzaban en armas. Entonces, por lo tanto, no solo el buen trato al propio enemigo, evitar la muerte innecesaria, trato a los prisioneros, evitar a toda costa la muerte, es decir, tratar de dominar más en el quinto congreso, entre las cosas que se discutió como teoría militar, se discutió el criterio de aniquilamiento. Está escrito en los documentos por ahí del PRT, seguro que si tienen el material lo van a ver, que se discutió un criterio que aniquilar no es matar, sino que aniquilar puede ser también neutralizar, cerrar. Se tomó como ejemplo, me río porque todos nosotros jugamos al ajedrez, porque quien ha hecho la actividad militar juega al ajedrez, ¿no? Cuando incorporamos el Go como juego de mesa, ¿no? Que el Go es un juego chino vietnamita, que en vez del ajedrez de que va matando piezas, aísla, es muy, no sé si ustedes lo han hablado del Go, va aislando, ¿no? Bueno, el hecho de que tomar prisionero, aislar. O sea que como doctrina eso fue realmente muy fuerte, y al extremo que ocurre que no todas las personas lo aplican igual, es decir, eso también es evidente, nosotros no éramos homogéneos y ningún grupo es homogéneo, y entonces bueno, hay gente que puede, pero era muy común que nosotros complicáramos la operación, la hicieron más difícil y nos arriesgáramos más por evitar al herido inocente que hacerlo directamente. Supongamos, cuando ustedes ven la batalla de Argelia, la película Batalla de Argelia, es más fácil, para decirlo crudamente, es más fácil, hay un policía en la esquina ahí, cuando está de espalda, pegarle un tiro en la espalda y listo, que tener que apretar, lo que se resiste, que correr el riesgo, ¿me explico? Si fuera por efectividad, pero en eso estaba como vedado. ¿Cómo fue la toma de la comisaría de Rosario? ¿Fue una acción fundacional, por decirlo así? Bueno, justamente eso creó el primer conflicto interno del PRT, porque la 24, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que el número me quedó en la cabeza, no es que me voy a acordar de todas las comisarías porque fue fatal, ¿no? Yo ahí hablo indirectamente por información que recibí dentro del partido y no porque yo no estuve ahí. Cuando se votó la decisión de que saliera el RP, que saliera la organización llamada RP como Ejército Revolucionario del Pueblo, se decidió mantener el secreto de la sigla hasta salir con una operación importante. Y efectivamente la operación fue la comisaría 24 de Rosario, que es una comisaría bastante grandecita, creo, no era destacamentito. Y bueno, ahí sí se hizo el intento de copamiento, ya ni me acuerdo cómo terminó, pero sí seguro con 2 policías muertos. Que digamos que a despecho de todo lo que acabo de decir, iniciamos el proceso con 2 policías muertos, lo cual produjo una crisis en el Comité Central, porque bueno, en donde la discusión dentro del Comité Central no se resolvió, digamos, porque unos plantearon que bueno, que así no se podía hacer, que había que haber tomado todas las medidas posibles, y otros dijeron, bueno, mirá, si hacemos guerra, si los otros atacan, tenés que defenderte, es decir, ¿quién puede medir una guerra? Me refiero a una discusión en ese momento se transformaba bizantina porque es cierto que si uno va a hacer un ataque armado, el otro se defiende, es cuando se pela un arma, se supone que el riesgo de muerte está. ¿Y cómo ustedes habían reaccionado, también con respecto a este tema, con el asesinato de Aramburu? Bueno, en realidad ahí podemos decir, estamos hablando para la historia, podemos decir que hubo no quiero usar la palabra doble discurso, pero una doble posición en el PRT. Digamos que en la intimidad de todos nosotros estábamos muy preocupados, ¿no? Estoy hablando del organismo dirigente, que son los que bajan la línea del partido, pero
que como lo habían hecho los montoneros y como en sí mismo era un acto de justicia histórica, digamos, bueno, es decir, es como el caso de Somoza, ¿no es cierto? Es un acto de justicia histórica, bueno, saludamos el hecho como una acción revolucionaria. Ahora, francamente, nosotros nos preocupó mucho porque nos intrigó mucho, y sí, nos preocupó porque nos pareció, más allá del acto de, como digo, de justicia y eso, políticamente inadecuado en ese momento. Cosa que después de la historia hizo que nosotros también hiciéramos actos políticamente inadecuados, pero bueno. ¿Inadecuados en qué sentido? ¿Qué era lo que tenía? Y que en ese momento el análisis que hacíamos, que Aramburu aparecía como una alternativa real a Onganía, y entonces aparecía como sospechosa más como una cosa que no era precisamente a quien había que pegarle en ese momento, ¿no? ¿Ustedes discutieron la posibilidad de que hubiera alguna influencia de sectores militares? Claro que podía ser, sin llegar, porque nunca lo pensamos, a pensar un caso de tradición directa del grupo montonero, pero sí una movida interna, una manipulación, un dato, bueno, una serie de mecanismos que pudiera. ¿Y ustedes tenían alguna relación de comunicación con el grupo Montoneros en este momento, ¿no? Sí, ya en ese momento empezaban las relaciones con Montoneros. Creo que incluso Montoneros yo recuerdo, esto lo recuerdo hablo de segunda mano porque me lo informaron, que después del caso Aramburu, que pasó todo eso, Montoneros nos contaron cómo hicieron la operación, es decir, en los detalles operativos que nos interesaban a nosotros, más allá de cualquier otra consideración, porque nosotros estábamos planificando secuestrar al general Alzogaray. Ya teníamos prisioneros para intercambiarlos por prisioneros y eso, y esto es curioso porque estoy hablando de segunda mano, pero es interesante, digamos, por lo menos cómo porque según el relato de los montoneros, o los compañeros montoneros que hablaron con los nuestros en este caso, y además todos los relatos tengamos en cuenta que los relatos siempre, bueno, de todas maneras, cómo llegó a nuestra, es que Aramburu se entregó como un chorlito, ¿no? Es decir, que realmente estaba cagado en las patas, que lo llevaron como si era una viejita, qué sé yo, lo cual a nosotros nos hizo cometer un error con Alzogaray, ¿viste? Bueno, también inmaduro, porteños, no sé, quiero decir, fuimos a capturar a Alzogaray en la calle y Alzogaray se defendió como gato, pero de una forma tan enérgica que impidió el secuestro. Es decir, quedamos en ridículo, ¿no? Pero los muchachos fueron descuidados, no sé si descuidados, quiero decir con prejuicios, ¿no? Y eso también se defendió, pero no hubo, es decir, porque el método que eligieron salía así, estaba el negrito Fernández, que había sido boxeador, de darle un sopapo para dormir, ¿no? Un poco, a totarlo, y efectivamente dice, el pobre recibió un sopapo en la cara y lo quieren agarrar, pero el tipo reaccionó, y cuando vos querés meter a alguien que se resiste, bueno, tuvieron que irse los muchachos. Ahí está un ejemplo, lo podían haber matado, pero el objetivo era, tenían las armas, todo, está claro, lo que pasa es que el tipo se resistió y bueno, eso a veces nos reímos con el hijo de Alzogaray, que fue montonero, porque la verdad que tu viejo fue terrible en eso, ¿no? Que eso la vez pasada Gorriarán lo dijo públicamente para taparle la jeta neutra, ¿no? Perdón, ¿cuál hijo de Alzogaray? Que después muere en Tucumán. Uno, pero el otro vive, anda por ahí. Ah, ok, sí. ¿Cuál era la relación con la CGT de los argentinos durante también estos 2 primeros años? Y nosotros, bueno, la relación era una relación muy directa, porque teníamos dirigentes de la tradición de Palabra Obrera y del propio Free de Santucho, había unos vínculos directos, es decir, con todo lo que era la gente del sindicato de farmacia, que recuerdo en este momento, el sindicato donde todavía estaba Ungaro, gráfico, teníamos muchos compañeros, yo mismo tenía vínculos con
O sea, siempre estuvimos muy metidos ahí. Lo que pasa es que no íbamos con la bandera del PRT. ¿Qué posición tenían ellos respecto de las operaciones armadas que ustedes realizaban, sobre todo en el contexto de ¿Quiénes? luchas sindicales? ¿Qué discusiones se plantearon con ellos respecto de las operaciones armadas que ustedes realizaban en medios sindicales? Mira, aquí habría que ver dos periodos, ¿no? Porque vos estás hablando del secretario argentino y ahí no hubo mayor conflicto. Sí, había sindicalistas que se fastidiaban mucho, pero el periodo que va desde el 68 hasta el 73, por lo menos hasta fin del 72, digamos, hasta después de Trelew y eso, hasta que se anunció la apertura, las elecciones, para decirlo así, fue un periodo que no hubo mayor conflictividad porque era como que todo lo que se hiciera apuntaba a favor de la dictadura, salvo en alguna operación en concreto, errores en concreto que hicieron los compañeros, como por ejemplo comprometer a algún sindicalista, comprometer el sindicato, esas cosas ocurrían. Pero no había hasta Perón decía que la guerrilla era una consecuencia de la dictadura, hasta el propio Balbín decía, bueno, acá tiene que haber democracia. Entonces la guerrilla en ese periodo tuvo una aceptación muy general y entonces no hubo demasiado conflicto. Los conflictos empezaron después, y serios, digamos. No sé si vos qué te referís. No, pero esa aceptación general era extendida no solamente en el movimiento obrero, sino también en la opinión pública. Sí, en general. Aceptación como que esto era yo siempre lo planteo así. Una cosa es que eso nos llevó a equivocarnos nosotros. Una cosa es que había una aceptación que este es un fenómeno que engendró la dictadura y que era una reacción natural, como quien dice, a la dictadura. Perón influyó mucho en eso. Y que bueno, que la única solución para esto es que hubiera democracia, que hubiera elecciones, que se llamara elecciones, que esto. Entonces mientras estaba así la gente decía, bueno, son los muchachos, y los muchachos esto, no hay otra respuesta, los muchachos, bueno, algunos siempre están más, pero en general era un contexto donde había una enorme simpatía, tampoco había habido enfrentamiento, digamos, como fue después, mucho más sangriento, y en ese momento el punto más alto de ese periodo fue Trelew, donde si hacía falta algo a favor nuestro, desgraciadamente con los muertos, ¿no? Fue lo de Trelew, la simpatía de la población fue evidente, ¿no? Antes de llegar ahí, ustedes ya habían realizado algunos secuestros importantes que también tenían, supongo, repercusiones financieras importantes, por ejemplo, el del gerente de SWIFT. Claro, además esas cosas también, está bien, si no me lo recordás yo, se me va, ¿no? Por ejemplo, el gerente de SWIFT es un caso típico de ese momento, porque el gerente de SWIFT se hizo un secuestro, que también desde el punto de vista de la expectativa, lo que se proponía y todo, era una cosa fue lo que se teorizó, otra cosa la práctica, ¿no? En el sentido de que nosotros teorizábamos sobre que las masas tienen que construirse y después hacíamos acciones que parecían como Robin Hood, ¿no? En el secuestro ese se hizo porque el SWIFT tenía un conflicto gremial y además nosotros teníamos presos, bueno. Entonces se lo secuestró a este cónsul inglés y se lo trató de mil maravillas, el tipo se lo tenía muy mal, al extremo que cuando hasta están por ahí escritas ahí las declaraciones del tipo de cómo se lo había tratado y todo. Más todavía hay una anécdota que pinta todas las diferencias de época, digamos, cuando digo de época del 73, antes del 73, después del 73, y de organizaciones también, o de personas, como quieran ustedes, historiadores. Cuando el gerente del SWIFT declara que como lo trataron, no lo podían hacer hablar mal, a pesar de que lo aprendí, decían, no, los muchachos eso, no, me trataron muy bien, todo, porque no era verdad. Y cuando lo sueltan en un lugar afuera de Rosario, bueno, no me recuerdo por dónde, esto no me acuerdo bien, lo sueltan a él. Entonces le dice uno de los muchachos que lo sueltan, le dice, esperá, le dice, flaco, qué sé yo, así dice, y saca 5 pesos, no sé, le da para que tomate un taxi. Y el inglés le dice, no, yo tengo, dice. Ah, ¿cómo? Sí, tengo el que tuve siempre, nunca me lo sacaron, ¿no? Y esta historia la relacionan con, bueno, porque por supuesto tenía todo lo que llevaban, la relacionan con lo que contó Galimberti
un día contando cuando secuestraron a Bunge-Bon, ¿no? Galimberti está contando eso y dice, y miren, dice, este era de Bon, ¿no? Es decir, la diferencia éramos como nosotros en eso luteranos, digamos, ¿no? Entonces fueron operaciones que cayeron con mucha simpatía en general, a pesar de que la gente podía hacer una barbaridad, secuestro, qué sé yo. Después las cosas empezaron a poner un poquito más difíciles. Creo que en ese periodo, ahora que hago memoria que él me pregunta, en ese periodo lo más complicado fue Salustro, el caso Salustro, ¿no? Que terminó con la muerte de Salustro. Y además en el mismo momento, o por lo menos en los mismos días, algo así, creo que se ejecutó al general Sánchez, y además hubo un herido civil inocente, una mujer en un kiosco. O sea, donde las cosas empezaban a tener más y el caso de Salustro fue fatal para nosotros, porque justamente es como el balance que uno hace histórico, ¿no? En realidad, cuando se secuestraron a la persona por extorsión, si no se logra dar cumplimiento de la extorsión, perdiste, digamos. Entonces ahí lo que se dio es que la represión detectó el lugar, atacaron, se armó el tiroteo en el ataque y Salustro resultó muerto. Ni siquiera sabe quién lo mató, si los custodios o la propia policía. Y toda la operación con Salustro había fracasado. ¿Cómo se toman las decisiones estas del secuestro? ¿Eran decisiones estratégicas en función de lo financiero? ¿Era una manera de insertarse, de colaborar con la movilización de las masas contra la dictadura? ¿Cuál era la evaluación política que se hacía previamente a un secuestro? El secuestro de personas nosotros lo teníamos muy dosificado y reglamentado, digamos. No era cuestión de secuestrar a personas. El criterio, que era un criterio que habíamos compartido compartido, quizás elaborado junto, o quizás lo tomamos de Tupamaros, era que nosotros tenía que ver con la teoría del doble poder. Es decir, que la guerrilla iba ejerciendo un doble poder, iba ejerciendo un poder paralelo al del poder, ¿no? Entonces, que así como nosotros nos secuestraban, nos detenían la palabra secuestro no, porque después vino los secuestros y los desaparecidos, ¿no? Nos detenían los compañeros, iban presos, nosotros deteníamos a los funcionarios según la culpabilidad o según entonces no podía detener a un mormón, ¿no? No podíamos secuestrar a un mormón aunque fuera enemigo ideológico a muerte, digamos. Quiere decir, tenía que ser alguien que tenía algo que ver o con el aparato estatal a nivel de responsabilidad estatal, o bien con las fuerzas represivas, o bien con las empresas, ¿no? Que consideramos el capital, o sea, el problema del capital y el Estado. Entonces los objetivos podían ser simplemente propaganda, canje de prisionero era la búsqueda mayor siempre, y también como en la guerra, que se canjean prisioneros. Nosotros tenemos prisioneros, ustedes no. Cuestión que es bueno anotar en la historia es que realmente la dictadura argentina, ni la primera ni la segunda, accedieron a canjear prisioneros nunca, cosa que eso es distinto a lo que pasó en Brasil, en el propio Uruguay, ¿no? Y es una política muy parecida a la de Israel en ese sentido, que es decir, bueno, digamos, una política digna de fundamentalista, digamos. O sea, nunca pudimos cambiar prisioneros, en todos los casos, ya estoy hablando en todo el periodo, ¿no? Te adelanto, digamos, el concepto. Inclusive en el caso de Salustro, que usted citaba recién... Claro, el caso de Salustro es típico, porque el caso de Salustro, la empresa había cedido. Es decir, se pedía la liberación de los prisioneros, un número determinado, ni siquiera todo, un número determinado, claro, lo más importante en todo caso. La solución del conflicto que tenían con la Fiat, ¿no? Sí, la Fiat, y una indemnización, por así decirlo. Incluso nosotros lo de la indemnización, que era finanzas para el PRT, podíamos haberlo concedido, digamos, no era el fundamental, eran los prisioneros y el conflicto. Y la empresa accedió a todo, pagaba la indemnización, le solucionaba el conflicto con tal de que... Y el gobierno dijo no. El gobierno dijo, prisioneros no. Ustedes saben que estuvo en la negociación, vinieron gente de Italia, estuvo
se negoció en la oficina del director de la cárcel, de Rapson. Ahí fueron con Santucci a negociar directamente, los capitotes de Italia. El que intervino en todo esto fue Duhalde, que siempre lo cuenta, así que se los cuente él mejor, ¿no? Pero la dictadura dijo no a la cuestión del prisionero. Me parece que el caso casi paradigmático ese, donde estaba todo arreglado y en él podíamos decir, a lo mejor ellos dijeron que no porque ya tenían las pistas para, porque toda negociación tiene que ver con la fuerza que uno tenga, la seguridad con que tenga el prisionero. Pero como después eso se repitió siempre así, no hubo posibilidad de cambio, no hubo un caso que nosotros consiguiéramos un canje de prisioneros, en eso fueron duros. Pero si nombrabas las experiencias de Tupamaros, ¿qué grado de coordinación o de frecuencia de reuniones tenían con otras guerrillas del Cono Sur y con Juárez? Pero eso fue muy después. Eso en ese momento todavía no tenían. No, en ese momento eran todo, eran los contactos, sí teníamos con Chile, con MIR, bueno, Chile no, sí, con Chile teníamos, porque hasta el golpe de Allende Chile era un paso para Cuba, ¿no? El paso normal para Cuba, con Cuba por supuesto, con Cuba teníamos excelentes relaciones. Y después las relaciones que tenía el PRT, de viejas relaciones con la Corte Internacional. ¿En qué consistían las relaciones con Cuba en ese momento? ¿Cómo? ¿En qué consistían las relaciones con Cuba en ese momento? Y en ese momento las relaciones con Cuba eran que Cuba tenía una relación de PRT como organización partido marxista, por chico que fuera, a el Partido Comunista Cubano. Es decir, como son las relaciones del Movimiento Comunista Internacional, nada más que nosotros éramos los primos, los parientes pobres del movimiento comunista, formalmente ante los rusos, ante la Unión Soviética, pero internamente entre Cuba nosotros éramos verdaderos aliados de ellos. Es decir, en realidad los parientes pobres eran los del PC, es decir, los cubanos siempre hicieron la cosa al revés ahí, ¿no? Eso lo digo porque es conocido, es decir, para los cubanos lo importante era en la Argentina, Monta, en el PRT, después el PC era una cosa, hasta que desapareció todo eso, que ahora por supuesto, pero para la cara hacia, y luego que, bueno, como es de conocimiento público, que los cubanos entrenaban compañeros, es decir, hasta el 73 nomás. ¿Fue que nomás? ¿Por qué fue la interrupción de esa? Y porque se abrió la apertura diplomática, es decir, Cuba empezó a tener relaciones con Argentina y el mensaje de Fidel fue clarísimo, dijo: nosotros no podemos tener relaciones con un país y en prepararle a su versión al país, nosotros lo que podemos seguir, me refiero como entrenamiento, seguimos totalmente como vínculos políticos, incluso escuelas políticas, intercambio político, todo eso, pero nada que tenga que ver con la pólvora. Me explico, eso fue muy claro, del 73 en adelante nunca más. Pero antes de seguir por ese lado, hasta el 72, hasta el momento de Trelew, ¿qué dimensiones tenía ahora ya el PRT? ¿Qué tamaño vos podés estimar que había? No, bueno, porque yo decía, porque ella hizo la pregunta que disparadora, interesante. Nosotros después del 5º Congreso, que salimos todo el Partido de Combate, armamos semejante escándalo durante un año, fue el año 72 creo que fue, o el 71 fue el año del PRT, una cosa así, del BRP por lo menos. Pero tuvimos muchas caídas también en ese cerquita, como empezaban a caer compañeros por todos lados y también se incorporaban en cantidad. Entonces ahí era como que los ingresos superaban a las caídas, pero no en forma, digamos, además hay que prepararlo, o sea que más bien iba hacia un deterioro. Cuando se da lo de Trelew, bueno, pues además teníamos problemas internos de falta de dirección, como expliqué, la dirección estaba todo preso, ¿no? Antes de entrar, ustedes incorporaban gente, y decías que había mucha gente que era del ERP, pero no necesariamente era del PRT. ¿Eso quiere decir que el ERP era la puerta de entrada y que la periferia...? No necesariamente, no. Eran como dos cosas distintas. Además, nunca realmente llegó a ser mucho más el RP que el PRT.
Realmente eso fue una teoría que nosotros quisimos aplicar tomándolo de Vietnam, donde el partido se supone que es de la clase obrera, exquisito, por así decirlo, y que después los demás son grandes masas. En realidad no pasó de un porcentaje más, pero nunca mucho, ¿no? Pero tampoco necesariamente la una era la vía de ingreso a la otra, sino, es decir, porque por ejemplo nosotros crecíamos bastante en la fábrica. Cuando digo bastante en relación a una organización de izquierda, y normalmente el tipo de la fábrica es reputado por el partido. Y después sí, entonces como era el partido tenía que ser combatiente del RP, ¿no? Como así también hubo gente que se enganchó por el lado del RP, también es cierto, hubo gente que se enganchó sola, como le armaron, hubo un momento que nosotros le armamos una consigna, formar comandos de apoyo. Esos comandos de apoyo los formaba la gente espontáneamente, sobre todo muchachos, jóvenes, también éramos todos jóvenes, quiero decir, más jóvenes todavía, los formaban espontáneamente y después había que estar detectando a ver quiénes eran, ¿no? Pero en los pueblos sobre todo se daba, y sí, se incorporaban al TRT, al RP, lo cual también llevaba un mecanismo muy, porque nosotros éramos un partido que pretendía ser un partido de tipo leninista y en donde no es cuestión de tener adherentes o afiliados. Para nosotros la palabra afiliado no existe, no existía, no es afiliado ni adherente. No, lo que se podía tener un grupo de simpatía, pero la estructura era una estructura de cuadro donde había que formarlo. Es decir, un compañero, si vos te querés incorporar, tenés que pasar por lo menos un mes de preparación, de entrenamientos de meloneo, de loquera, todo eso. Hasta ahora estás de acuerdo, si no, ahora entrás o no entrás, pero esto es. Y eso significaba, no era una charla nada más, ¿no? Vamos a cambiar el cassette.